así vamos a recibir fuerte gloria a Dios a nuestra hermana Patricia que nos trae la palabra. ¿Cuántos han venido con un corazón dispuesto a dar la palabra al Señor? Gloria a Dios. Vamos a darle tres fuertes gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Dios bendiga, hermanos, en esta tarde, agradecida al Señor. Tome su lugar. Quiero tomarme un pequeño momento para agradecerle a Dios por estar en este lugar, en este día, en Bosques. Amén. La iglesia local de este lugar, que están abiertas las puertas. Sabe que cuando nosotros alabamos al Señor, amén, el Espíritu de Dios no solo se mueve aquí, en nuestro corazón o dentro de estas cuatro paredes, sino allí, en esos corazones que escuchan cantar a su iglesia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Le doy gracias a Dios por mi hermana Roxana, nuestro hermano pastor Arce también, por estar en este lugar, por poder compartir este mensaje de la palabra, comenzando este año nuevo para nosotros en el calendario, pero un año que ya está por casi la mitad de lo que es la asamblea. Amén. Dentro de poco vamos a tener nuestra convención nacional y también la asamblea general. Y le doy gracias a Dios por compartir este día con ustedes, con cada uno de ustedes. Le doy gracias también a mis hermanos que me han acompañado. Amén. Mi hermano Marco, mi hermano Leonardo, Leo y mi hermana Silvina. Amén. Que pudimos venir de allí, de San Jorge, a poder también visitarlos. Le doy gracias a Dios por su vida. Que se toman este tiempo para poder ser de bendición los unos con los otros. Amén. Le doy gracias al Señor por eso, amén, por la fuerza y la fortaleza. Le doy gracias a Dios porque Él siempre tiene cuidado de nosotros. Hoy pasó a la mañana, mi madre tuvo un pequeño accidente y sabe que nuestro corazón con nuestra madre se siente, amén. Pero algo que me enseñó ella, que uno tiene que seguir aún así sirviéndole al Señor. Quizás uno como Carmen quería quedarse a cuidar a su madre, a mimarla, pero uno tiene que servir al Señor. Amén. No era un impedimento porque el viernes me hice un conducto, me molesta la muela, pero no era un impedimento eso, pero sí hoy lo que pasó a la mañana. Pero nunca en mi mente se me cruzó poder no venir, amén, porque sabía que mi madre no me iba a permitir que me quede. Le doy gracias a Dios por eso, porque tengo una madre, a pesar que no está dentro de la iglesia, que me conforta, que me ayuda y me alenta a seguir adelante, aún en las luchas y en las pruebas que podamos pasar dentro de nuestros hogares. Amén. Sabe que el enemigo siempre está presto para armar, amén, y deshacer y entretejer para que nosotros no podamos cumplir con el Señor, no le podamos ser fieles a Él. Amén. Porque algo que nosotros, hoy nuestro hermano supervisor traía la palabra allí en San Jorge y decía, el que puso el soldado, que puso la mano en el arado, no mira atrás. Amén. Y está su palabra la que nos alienta siempre a seguir adelante en las luchas y en las pruebas. Y le doy gracias también al Señor, quiero darle las gracias antes de empezar la palabra, porque le pedí al Señor que no haga calor, porque nos pone calor. Y ayer hizo mucho calor. Y le pedí en oración, Señor, lo único que te pido, no te pido ni que se me vaya el dolor de muela, ni nada, solo que no haga calor. Y le doy gracias a Dios, porque le compartí a esta hermana Silvina, que está a una linda temperatura, porque a esta hora ayer hacía muchísimo calor. Soy de transpirar mucho. Y le damos gracias a Dios. Yo sé que Él tiene cuidado por cada uno de nosotros. Amén. En todo tiempo. Amén. Solo debemos abrir nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor y escuchar la voz del Señor. Amén. Porque pasamos aflicciones, momentos difíciles en nuestro ministerio, en nuestros hogares, pero Él siempre tiene la respuesta correcta y segura para nuestra vida. Amén. Voy a compartir en este día el mensaje de su palabra que se encuentra en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia y quiero hacer una oración para que sea su Espíritu Santo guiando este mensaje de su palabra. Amén. Él nos ha dado el conocimiento a cada uno de nosotros a medida que nosotros buscamos e indagamos más en la palabra de Dios.
que yo no lo tenía escrito, pero sí hace tiempo que lo venía estudiando y ahora lo puedo dar, amén, de esta forma como el Señor lo quiere, amén. Le daba gracias a Dios por eso. El Señor me ha revestido en muchas oportunidades a través de una palabra y a través de que yo me voy a dormir, porque a veces uno se termina cansado y el Señor me ha despertado y me he puesto a escribir, y a través de eso el Señor me ayuda a poder estudiar más de su palabra, aún muchas veces cansada. Me he levantado a las 2, 3, 4 de la mañana a escribir un mensaje, amén, porque aún cuando nosotros dormimos, cuando indagamos en la palabra de Dios, el Señor nos habla, amén. Y le doy gracias a Dios por poder compartir esta palabra y vamos a compartir en 1 Juan capítulo 3, versículo 3. Amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así su palabra. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica, como Él también es limpio. Amén. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a hacer una oración al Señor para que sea su Espíritu Santo guiando y hablando a nuestros corazones en esta tarde. Te damos gracias, Señor Jesús, Dios mío, en este día. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiando, Señor, este mensaje de tu palabra, Señor Jesús, Dios mío, lo que tú tienes para mi vida, lo que tú tienes para tu iglesia, en este lugar, Señor, que tú has abierto las puertas, Señor Jesús, Dios mío, Santo, en este lugar, Señor Jesús, Dios mío, Santo, no solo para bendecir, Señor Jesús, nuestra vida, bendito Dios Santo, no solamente para instruirnos, sino para llevar el mensaje completo, Señor Jesús, Dios mío, aquello que tú llamarás, Señor, a su tiempo, Padre amado. Te doy gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Espíritu Santo. Tome su lugar los que se han puesto de pie. Y le damos gracias a Dios, amén, a través de esta palabra. Y dice, cualquiera que tiene esta esperanza en Él. ¿Y en quién tenemos la esperanza? En nuestro Señor Jesucristo, que en un día vendrá en las nubes a recoger a su esposa. Amén. Y dice, como Él también es limpio. Y en medio hay una palabra, hay dos palabras muy importantes, pero una de las palabras dice, purifica. Amén. El que tiene la esperanza se purifica. ¿Y cuántos de nosotros nos purificamos cada día? Amén. A través de la palabra de Dios. Amén. A través de su Espíritu Santo. Tener su Espíritu Santo hace que nosotros tengamos un corazón contrito y humillado, y cuando nosotros vamos a cometer alguna falta en contra de nuestro Dios, está el Espíritu Santo para contener nuestro corazón, compungir nuestro corazón y decirnos, tú estás obrando mal, tú estás desobedeciendo a Dios. Amén. Él ha dejado a su Espíritu Santo en este tiempo para su iglesia y también ha dejado su palabra. Pero nosotros vemos que en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, algo que nos purifica por completo es la sangre de Cristo. Y voy a compartir un poco esta palabra, amén, que significa purificar. Purificar en la parte bíblica, no en un diccionario de la Real Academia, sino en un diccionario bíblico dice, purificar significa limpiar de contaminación, amén, y pecado, tanto física como espiritual, para restaurar la pureza, la santidad y la comunión con Dios. Eso es purificar, es la acción del estado en donde se habla de purificar. No es lo mismo cuando hablamos nosotros de purificación. La purificación es la acción y el resultado del estado de estar limpio. Amén. Purificar entonces es la acción. Amén. ¿Cómo tengo que estar? Pero la purificación es la acción y el resultado de cómo debe estar nuestra vida espiritual y carnal también. Porque acá no es solo nuestro espíritu, como muchos que no tienen todavía la verdad hablan, amén, solamente de la parte interna, pero la externa no. Pero la iglesia de Dios lo que tiene, que habla la palabra de Dios correctamente dividida, amén, y
acción. Y purificar en la acción, y la purificación en la acción y el resultado. Amén. De volverse limpio, de volverse puro. ¿Cuántos de nosotros muchas veces si hablamos con otra persona que es creyente o que es salva, que ha aceptado a Cristo en su corazón, no cree que puede vivir una vida en santidad? Le es imposible, aún le es locura. Bendito sea el nombre del Señor, porque muchas veces yo he recibido de las personas cuando te dicen es locura, para ellos no se puede. Bendito sea el nombre del Señor, y muchas veces nos comparan con la iglesia católica, con los monjes, o con una monja, o con un cura. Pero nosotros hemos recibido la palabra de verdad un día, bendito Dios, que podemos llegar a este estado de pureza y de limpieza en nuestra mente, alma y corazón. En el Antiguo Testamento veremos cómo el pueblo de Israel había dejado de estar en comunión plena con Jehová en el tiempo que estuvieron en cautividad. Jehová a través de Moisés les iba a dar las tablas de los 10 mandamientos, la ley, y mantener la comunicación con ellos a través del tabernáculo. Ellos habían dejado de escuchar de Jehová durante muchísimos años. En el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en cautividad, no tenían esa conexión plena porque vivían alrededor de ídolos. No tenían una libertad de culto, como se podría decir hoy, como se habla. Amén. Y no conocían, no escuchaban. Por eso cuando ellos salieron, bendito Dios, de Egipto, y caminaron por esos lugares desérticos, muchas veces sus corazones se volvían a Egipto, porque habían dejado de tener esa comunión. Y la única forma que Jehová encontró de llegar a su pueblo otra vez y que su pueblo conozca de él, como el padre Abraham, Jacob y Isaac, fue a través de Moisés, ese líder que él había elegido, y a través de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, bendito sea el nombre del Señor, no han pasado de moda. Los 10 mandamientos, una vez escuché a nuestro supervisor general, a nuestro obispo Pimentel Oscar, que decía que los 10 mandamientos encierran toda nuestra vida. Toda nuestra vida. No sé si usted lo ha estudiado uno por uno. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es verdad, y esa es la forma que Jehová encontró. Amén, porque Él no improvisa, el Señor, nuestro Dios. Él dio sus 10 mandamientos y usó la vida de este líder, entregado a ese llamado, aunque al principio había tenido miedo. Fue un varón entregado al llamado de Dios. Un varón que ya tenía una edad avanzada, pero aún estaba en completa entrega a Jehová, a ese pueblo tan grande que Dios había puesto, bendito Dios, en su cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. Y a través de esos 10 mandamientos, Dios iba a santificar a su pueblo. Iba a que su pueblo esté limpio y que lo pudiera reconocer en su caminar a Jehová. Que había otra vida, que una vez habían dejado de caminar y que él tenía que volver a su pueblo. Por eso en Éxodo capítulo 19, que es un texto muy conocido para nosotros, Éxodo capítulo 19, versículo 6, muchos lo que hemos ido a leer, lo hemos estudiado muchísimas veces. Dice: vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y ese texto no le trae recuerdo en el Nuevo Testamento, también en 2 de Pedro, cuando habla ya no del pueblo de Israel, sino de este pueblo hoy que estamos nosotros. Pero en ese momento Jehová le había dado esta palabra a Moisés y le había dicho: y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esta es una palabra profética que Jehová le había dado a Moisés, y Moisés había escuchado esta palabra profética. Bendito Dios, porque si él iba a llevar a su pueblo, como nosotros conocemos a través de la palabra, a ese lugar de Canaán donde fluía leche y miel.
Pero esa gente no solamente iba a ser llevada a ese lugar, sino que tenía un propósito. Bendito Dios, cuando nosotros estudiamos nuestra genealogía, nuestra herencia de esta tierra, de nuestra madre, nuestro padre de sangre, nuestro apellido quizás se va perdiendo. Así también nuestra herencia y nuestra genealogía viene desde Adán y Eva. No sé si usted leyó la palabra de Dios, pero nuestra genealogía, bendito Dios, como hijos injertados, viene desde Adán y Eva. Bendito sea el nombre del Señor. De Abraham, de Jacob, de Isaac. Bendito sea el nombre del Señor, como nuestro Señor Jesucristo. Allí en el monte Sinaí le dio las tablas de los 10 mandamientos. ¿Y qué son los 10 mandamientos? La ley divina y requisitos que Dios da para nuestro beneficio. Amén. La conducta moral, como nosotros tenemos que seguir y caminar en esta vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en ese momento se lo daba al pueblo de Israel. ¿Y cuántos de nosotros recordamos esos 10 mandamientos? Los podemos encontrar en Éxodo capítulo 20, del 1 al 17, se encuentra ese texto, amén, de los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, solo a Dios te inclinarás. Tendrás un día para el Señor. Así como descansó un día el Señor, tenemos que tener ese día para el Señor. Y yo meditaba en esta palabra, amén, no quiero extenderme en los 10 mandamientos, amén. Hace un tiempo vengo estudiándolo uno por uno, pero saben que muchas veces nosotros nos hemos vuelto, muchas veces, a olvidar de ese mandamiento, ese reposo. Ese reposo no es reposo de nuestra carne, hermano. Es un reposo que debemos tener con el Señor, de nuestro día, de nuestra semana cotidiana, de dedicar ese tiempo al Señor. Quizás para usted es un sábado, para usted es un domingo, pero ese tiempo es para Él, para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así como cada uno de estos 10 mandamientos nos lleva a tener una conducta moral con nuestro vecino, con nuestro prójimo, con nuestro hermano en Cristo. Esos son requisitos fundamentales para nuestro beneficio espiritual, para nuestra vida en este tiempo. Bendito Dios, hay cosas que a veces no hacemos para el Señor, porque hemos descuidado la palabra del Señor. Santo. Recuerda, hermano, que fueron 400 años de esclavitud, donde no escucharon palabra. ¿Y qué pasaría con nosotros si durante 2 meses no congregaríamos? Algo que yo siempre recalco es que el Señor sabía y sabe, nuestro Dios todo lo tiene. Bendito Dios en control, porque Él nos ha dejado hoy su palabra. Una Biblia donde podemos abrir y podemos leer y podemos ser instruidos y guiados. Pero el pueblo de Israel solo tenía esos 10 mandamientos que habían sido escritos en una piedra. No lo tenían de continuo. ¿Y cómo nos cuesta a veces nosotros ser fieles al Señor? ¿Cómo nos cuesta todavía a nosotros ser fieles al Señor teniendo nuestra mesa de luz? O quizás en nuestro hogar tenemos más de una Biblia. Pero ¿cómo nos cuesta poder abrirla y recurrir a ella cuando estamos en dificultad? ¿Y cuánto más nosotros poder entender cómo era el pueblo de Israel, que estaba mucho tiempo en cautividad y no había recibido, no tenía esa comunión? Si ellos clamaban a Dios, si ellos rogaban a Dios, si lloraban y sufrían por su esclavitud, hasta que Jehová oyó. Por eso Dios dio 10 mandamientos para que ellos puedan tener y conducirse de ahí al más y ser ese
no matarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio contra tu hermano. Cuando nosotros murmuramos contra nuestro hermano, cuando hablamos, cuando pensamos mal, estaríamos transgrediendo sobre el mandamiento. Y algo que estudiaba en uno de los libros que estamos en la escuela dominical de adultos, decía que el Señor no vino a abolir la ley. Sí, lo que vamos a ver ahora, que son los estatutos y ordenanzas de cómo era antes, antiguamente, cómo se purificaban. Amén, ropa, cuando estaban enfermos, cuando alguien moría. Bendito sea el nombre del Señor, pero Jesucristo no vino a abolir la ley, no vino a abolir los 10 mandamientos. Sí, las ordenanzas y estatutos que quizás ahora vamos a leer, que hoy, por ejemplo, como dice Levítico, capítulo 13, versículo 16, amén, si alguien está enfermo, por ejemplo, hoy a la iglesia puede venir. Pero en ese mismo tiempo, cuando la gente se enfermaba de algo visible, por ejemplo, de lepra, que habla de este texto, no podía entrar ni al campamento. Pero vemos cómo eso cambió a través de un varón. Por eso la palabra dice, por un varón entró el pecado, y por un varón fuimos salvos. Y ese varón es nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a compartir el Levítico capítulo 13, versículo 16. Dice, mas cuando la carne viva se mudare y volviere blanca, entonces vendrá al sacerdote. Entonces, cuando la persona estaba enferma de lepra en su carne o cuando tenía alguna mancha, tenía que llegar al sacerdote y purificarse. Y esa era la purificación de su carne, de algo visible que pasaba en su cuerpo. Como muchos de nosotros hemos estudiado, Levítico habla de todas las ordenanzas de cómo tenían que purificarse en todo. En la vestimenta, el vestido tenía que ser lavado de una forma, no podía ser de otra forma. Bendito sea el nombre del Señor. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que hicieran las Pascuas. Amén. Eso está también. Bendito sea el nombre del Señor. A mi hermano, si me ayuda a compartir porque no anoté, pero creo que está en Levíticos. Amén. Dice, y habló Moisés a los hijos de Israel para que hiciesen las Pascuas. Números capítulo 9, versículos 4 y 6. Y hubo algunos que estaban inmundos a causa del muerto y no pudieron hacer las Pascuas aquel día. O sea que ya había llegado la fiesta de las Pascuas, pero muchos que estaban inmundos no podían llegar a hacer esas Pascuas. Y llegaron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le consultaron qué tenían que hacer porque ellos querían participar de las Pascuas. Amén, ya adelantándonos ya a la vida que estaba llevando en el campamento junto con ese tabernáculo que Jehová le había mandado a Moisés a armar, a hacerlo, a construirlo. Amén. Siempre iban a Moisés y a Aarón, porque Aarón era el sumo sacerdote en ese momento junto con sus hijos, que eran los sacerdotes, y todo lo que el pueblo le pasaba o le consultaban a ellos. Algo si hacían mal, le consultaban a ellos qué tenían que hacer, cómo tenían que llevar su ofrenda. Bendito sea el nombre del Señor, pero algo que me compungió mi corazón, que ellos querían participar de estas Pascuas. Los hijos de Dios, los hijos de Israel habían salido de una guerra y habían matado. Pero tenían que participar de estas Pascuas y no podían participar porque habían matado, aunque se habían matado para ganar la batalla que Dios le había encomendado, pero aún así ellos no podían participar, pero ellos querían participar. Por eso si llegaron a Moisés y a Aarón, todo el texto habla de eso, amén. Delante de Aarón, ¿qué harían? ¿Y saben qué dijo Jehová y le dijo a Moisés? Que sí podían participar. Porque eran las Pascuas, porque ellos habían peleado por Jehová. Bendito sea el nombre del Señor, pero ellos consultaban siempre a sus sacerdotes, ellos consultaban a su líder, bendito sea el nombre del Señor, y le contaban cómo estaban, y ellos consultaban Moisés consultaba a Dios, ¿qué tenía que hacer? Así como esa iglesia tiene, amén, a cada uno de su líder, al pastor, al supervisor, cuando algo está mal en nosotros, ellos lo hacían como
dice, y vosotros quedaos fuera del campamento 7 días, y todos los que hubieran matado personas y cualquiera que hubiere tocado muerto, os purificaréis al tercero. Tenían días, esos días cómo tenían que hacerlo, tenían todas unas indicaciones que seguir. Y al séptimo día vosotros y vuestro cautivo, asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo vaso de madera. Amén, hablando de lo que le había comentado anteriormente, de la bendito Dios de la guerra que ellos participaron. Amén. Y el Señor le decía, vosotros quedaos fuera del campamento 7 días. ¿Qué pasaría, no? Si estuvieran en pecado, el pastor le diría, bueno, hermano, usted no puede congregarse por 3 días porque pecó. Pero hoy ya no sucede. Porque hoy vivimos en el tiempo de la gracia. Hay alguien que ha tomado ese lugar, esa ofrenda que le daban a Jehová para ser limpio de sus pecados. El pueblo de Israel, hay alguien que ha tomado ese lugar. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos a través de estas palabras, hermanos, que no solamente el pueblo se tenía que purificar, sino que Aarón, el sumo sacerdote, junto con sus hijos, también tenían que lavarse antes de entrar a darle la ofrenda al Señor, tenían que lavarse. No sé si usted alguna vez estudió lo que es el tabernáculo, los lugares del tabernáculo, no me voy a extender en eso. Amén, que tenía un lugar de ingreso que solo las personas comunes podían entrar, pero más allá de esos lugares no podían entrar las personas comunes del pueblo de Israel, porque esos lugares estaban reservados solo para el sacerdote, solo para los sacerdotes y el sumo sacerdote que era ahora Aarón. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a compartir en Éxodo 29:4 para que usted vea cómo antes en el Antiguo Testamento se purificaban. Éxodo capítulo 29, versículo 4 dice: y hará llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo, del testimonio, y los lavarás con agua. Y el versículo 43 y 44 dice: y allí testificaré de mí a los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo del testimonio y el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré. Así como el pueblo, los sacerdotes eran también, ellos tenían que ser purificados para llegar a la santificación. El pueblo común solo entraba para dar su ofrenda, pero los sacerdotes podían entrar al lugar santo y el sumo sacerdote al lugar santísimo, donde la presencia de Dios descendía una vez al año. Una vez al año descendía la presencia de Dios. Y hoy lo tenemos de continuo. El tiempo de Israel es un tipo y sombra, bendito Dios, de su iglesia, bendito Dios, de ese tabernáculo de nuestro Señor Jesucristo. Así como los sacerdotes se lavaban con esa agua, hoy nosotros sabemos que esa agua es la palabra de
los impios obrarán limpiamente, y ninguno de los impios entenderán, pero entenderán los entendidos. Habla de su iglesia, habla de los entendidos, bendito Dios, que un día el Señor se nos reveló, bendito Dios Santo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, muchos. Y purificados, mas los impios obrarán limpiamente y ninguno de los impios entenderá. ¿Cuántos allí afuera han aceptado a Jesús en su corazón? Pero todavía no entienden, bendito sea el nombre del Señor. Y yo me gozaba porque al principio de este texto de Daniel 12, cuando Jesús habla con Daniel y le da estas palabras, bendito Dios, le dice: toma este sello para lo que viene en los postreros tiempos. Y yo leía esta palabra y decía: habla de nosotros, habla de su iglesia, habla de los entendidos, bendito Dios, que seremos muchos y seremos limpios y emblanquecidos por la sangre de Cristo. Daniel no pudo ver a Jesús, hermano, no pudo recibir ni escuchar de Jesús, pero sí testificó, sí dio profecía de aquel que vendría un día a limpiarnos y enriquecernos, no con corderos sacrificados, no en un tabernáculo físico, sino en un tabernáculo vivo, espiritual, bendito sea el nombre, como es nuestro Señor Jesucristo. Los entendidos y sacerdotes que hablan su palabra y la profecía de Daniel de este tiempo, habla de su real sacerdocio y gente santa, su iglesia, así como en el Antiguo Testamento es el tipo, bendito Dios, es el tipo y sombra, amén, del Nuevo Testamento, bendito Dios, el uno con el otro, bendito Dios, no es contrario, amén, como muchos a veces escuchamos que el Antiguo Testamento ha pasado de moda y critican la palabra de Dios, bendito Dios, aún critican las 29 verdades, bendito sea el nombre del Señor, porque la encuentran en el Antiguo Testamento, pero a lo que le ha sido revelado, a los entendidos, nos cuestionamos si no obedecemos al Señor, bendito Dios. Y somos purificados a través de su palabra. Está requiriendo de su iglesia la esposa del Cordero, y llegará el tiempo en que el velo sería rasgado, bendito Dios. Y ya vamos a compartir en Hebreos, hermanos, yo los aliento a que usted pueda leer todo Éxodos y Hebreos en algún momento de su vida, en el correr del año o en el correr de los años pueda leer y va a ver. Es el tipo y sombra del tabernáculo que habla de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, el cual siendo el resplandor de su gloria, y de quien habla de nuestro Señor Jesucristo, hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, Él puso su cuerpo en aquella cruz, bendito Dios, por darnos y librarnos y limpiarnos de nuestro pecado. En la antigüedad tenían que entrar en ese tabernáculo, tenían que llevar ese cordero, ese animal, ponerlo de una forma, tenía que ser de una forma, tenía que sacrificarlo de una forma, la sangre tenía que correr de una forma. Pero cuando llegó el tiempo de la salvación para la humanidad, nuestro Señor Jesucristo ya estaba predestinado para limpiarnos de todo nuestro pecado. Esa es la purificación, como en el tiempo antiguo necesitaba sacrificar, y la sangre de ese cordero, de ese macho cabrío, corría y era la purgación
arrepentimiento, a través de ese compungimiento, algo que aprendí en la iglesia, que no solamente podemos hablar de arrepentimiento de boca, sino tiene que haber ese pesar santo. Amén, gloria a Dios. Algo que aprendí, bendito Dios, cuando comencé a ser como ministro, cuando ministraba un alma que no solamente tenía que decir sí, me arrepiento, sino que tenía que haber un pesar santo. Ese pesar santo nos lleva a cambiar nuestra vida. Porque puedo decirlo, Señor, yo te pido perdón por esto, pero mi vida puede seguir siendo la misma. Por eso ese pesar santo, a través del arrepentimiento, nos lleva a que la sangre de Cristo nos limpie todo nuestro pecado. Porque algo que nosotros debemos saber, hermano, que Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente, conoce cómo estamos delante de su presencia. Y si realmente nosotros no nos arrepentimos y queremos cambiar. La sangre de Cristo actúa en un corazón arrepentido y un pesar santo. Un deseo y un anhelo en nosotros de querer cambiar. De decir, Señor, esto me cuesta. De acercarme a mi líder, hermano, esto me cuesta. Pastor, esto me cuesta dejar, pero yo te pido que me ayudes en oración. Yo quiero dejar de hacer lo que hago. Quiero dejar de ser infiel al Señor en mi mayordomía, en mi congregarme, en estudiar la palabra. Pastor, muchas veces me duermo cuando oro y cualquier hora le dirá a su pastor, yo voy a orar en ese momento por usted para que rompa cadena. Esa es la forma de comunicación que tenemos que tener. Esa es la forma que nos ayudamos mutuamente. Por eso está puesto el pastor y el líder, para trabajar juntamente cuando nosotros no podemos. Pero tiene que haber en nuestro corazón un querer cambiar. Tiene que haber en nuestro corazón, bendito Dios Santo, una entrega, decir esto me cuesta, lo reconozco, pero quiero cambiar. Quiero dejar de hacer esto. Quiero dejar de andar en chumerío. Quiero dejar de lastimar con mi boca. Quiero dejar, bendito Dios, de pensar mal de mi hermano. Eso es una entrega completa. Y ahí es cuando obra la sangre de Cristo. Porque a veces nosotros creemos que es mágico. Y nos encerramos. Y no nos comunicamos. Y no comunicamos nuestras luchas y nuestras pruebas. Hoy yo cuando llegué, ahora ustedes lo saben. Pero cuando llegué, al primero que fui fue a mi pastor. Porque me quebrantó ver a mi mamá así, hermanos. Y yo digo, siempre tenemos que estar preparados. Y fui y me acerqué a mi pastor. Pastor, le digo, pasó esto. Yo quería llegar temprano a la escuelita dominical, no pude llegar. Y comunicarnos y decirnos, bueno, hermano, vamos a orar. Vamos a orar por su mamá. Y no encerrarnos. Porque a veces esto, yo me puse mal, hermanos. Hace tiempo estamos teniendo lucha en mi hogar con mi padre y mi madre, que está cansada, con mi padre enfermo. Y necesitamos la ayuda de nuestros hermanos. Pero tiene que haber una relación, amén. Así como había esa relación del pueblo de Israel con el sumo sacerdote, con Moisés, bendito Dios, de no faltarle a Dios, de lavarnos completamente como el Señor nos pide que nos lavemos. En Hebreos capítulo 9, no me quiero extender, hermano, es muy larga la prédica, pero quiero que el Espíritu Santo, bendito Dios, hable a nuestro corazón. En Hebreos capítulo 9, del 1 al 4, el 7 y el 10, lo pido que usted pueda leer en sus hogares, el 11 y el 14. Pero aquí en esta palabra habla de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Habla de ese primer tabernáculo físico que tenía que existir sí o sí, porque el segundo espiritual tenía que venir para la salvación de la humanidad. Y vamos a leer un poquito allí donde dice, mas el segundo solo el pontífice, una vez en el alto, no sin sangre, la cual ofrece para sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ese es el capítulo 7 de Hebreos, el
versículo 7 de Hebreos 9, mas el segundo son el pontífice, una vez en el alto, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El 11 dice, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que había de venir, por el mes cumplió y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. El 12, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. El 13 dice, si la sangre de los toros y de los machos cabríos santifica para purificación de la carne. El 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Amén. Y yo me quedo con este versículo, dice, cuanto más la sangre de Cristo nos limpiará de toda mala conciencia que obra muerte. ¿Cuántos de los pecados que nosotros acarreamos en nuestra vida pueden traernos una muerte espiritual? Podemos caminar, podemos respirar, podemos andar y aún podemos cantar, pero podemos tener una muerte espiritual cuando no somos limpiados por la sangre de Cristo, nuestra conciencia, nuestra mente. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que estar limpios? ¿Por qué el pueblo de Israel tenía que estar limpio? Para agradar a su Dios, para servirle. El sacerdote no podía hacer ofrendas si no estaba limpiado. Así nosotros, cuando tenemos el servicio a Dios, en el lugar donde Dios nos ha puesto como cuerpo de Cristo, en el lugar donde cumplimos la función, debemos servir de forma limpia. Limpios, sin dobleces, sin una mirada de malicia, bendito sea el nombre del Señor. Quizás ellos, todo lo que pasaba en el pueblo de Israel, todo se sabía porque era un pueblo. Y a veces nosotros, no es que nuestro pastor anda, no, atrás del arbusto viendo qué hizo la hermanita, qué hizo el hermanito, pero algo que tiene y tenemos es el Espíritu Santo, que nos guía toda verdad. Él es el que nos dice en qué condición estamos en este tiempo. Él es el que dice que necesitamos, es el Espíritu Santo para ser limpio a través de la sangre de Cristo. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, un texto conocido. Dice la palabra, limpiémonos de toda inmundicia de carne. Y eso hablaba el apóstol Pablo. Amén. Decía, limpiémonos de toda inmundicia de carne. Porque nuestra carne también puede entrar en pecado. No por lo que tocamos o lo que actos más grandes que podemos hacer contra Dios. Muchas veces nuestros ojos miran cosas que no tienen que mirar. O desean cosas que no tienen que mirar. Y volvemos a los 10 mandamientos. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo. Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces solo pensamos en los pecados grandes, en los pecados que se ven. Pero muchas veces nuestra carne puede pecar de lo que consume nuestros ojos. O lo que accionamos con nuestra mano para levantar o proferir cosas contrarias de nuestro hermano. Dice inmundicia de carne y de espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro espíritu también, cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de buscar, nuestro espíritu se contriñe, hermanos. No sé si usted sintió alguna vez su espíritu quebrantado y usted luchando con su carne que quiere seguir allí en esa condición, pero nuestro espíritu se compunge porque es el que tiene esa comunión permanente con nuestro Dios, pero todos somos nosotros. No es la mitad de nosotros, no es solo lo que importa de adentro, como dicen muchos. No, porque Dios mira el corazón, pero mira también el exterior. Porque todo lo que sale de nuestro corazón sale para afuera. Bendito sea el nombre del Señor. Perfeccionando la santificación
en temor a Dios. Eso es lo que tenía al principio el pueblo de Israel, ese temor de no faltar a Dios. Ese temor no tiene que faltar en nosotros para ser santificados. Señor, pequé, ¿no? Señor, cometí este error. Señor, hablé mal de mi hermano. Señor, no obedecía a mi padre. Señor, me enojé con mi padre, me enojé con mi madre. Perdóname. Pero no lo tengo que volver a hacer, hermano. Porque la sangre de Cristo actúa en un corazón contrito y humillado. Amén. En el Salmo habla también de si tu pecado fuese como, bendito Dios, como rojo carmesí, lo haría como blanca lana. Pero habla que la sangre de Cristo actuará en alguien realmente que desea cambiar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces limpiémonos de todo el mundo. Y si yo pensaba, porque en el Antiguo Testamento, a través de esta palabra, también hablaba de la inmundicia. El que tocaba el muerto, ¿no? El que tenía lepra, el que su vestidura tenía que lavarse porque no podía entrar con la misma vestidura que estaba por allí caminando, tenía que ser limpio. Amén. Por eso dice, limpiémonos de nuestra carne y espíritu, perfeccionando la santificación en temor a Dios. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, vamos a ver que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Amén. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces cuando uno viene a decirle a alguien otra cosa, usted sabe que la palabra de Dios dice que solo la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, para ser santificados y agradar a Dios, apartado de la maldad y la impureza del cuerpo y el espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Yo recordaba esa palabra que nuestro Señor Jesucristo, en San Juan capítulo 13, versículo 10, vamos a buscar allí, San Juan capítulo 13, versículo 10. Dícele Jesús, el que está lavado no necesita sino que lave los pies. Hablando de él, ¿no? Mas está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Jesús estaba con sus discípulos y hablaba de una limpieza de él, acerca de él, amén. Dice, y dícele Jesús, el que está lavado no necesita sino que lave los pies, por obediencia, amén. Mas está todo limpio, hablando de él, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. No se veía exteriormente Judas lo que estaba pensando, pero Jesucristo sí sabía que lo iba a traicionar. Por eso muchas veces nosotros decimos, bueno, creemos que la purificación viene por lo exterior, pero viene por nuestra conciencia, lo que hay en nuestra conciencia. Amén, lo que tiene que ser purificado, lo que tiene que ser limpio, lo que tiene que ser renovado cada día, hermano. Lo que nosotros tenemos que examinarnos cada día, cómo estamos delante de Dios para ser agradable a Él. Y si en algo le hemos fallado al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos a través de su sangre. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de querer cambiar. Y por último vamos a compartir en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Dice su palabra, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestro pecado con su sangre. Al que nos amó sin conocernos, que Él ya lo conocía, amén, nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre, amén. Ese es el testigo fiel, que va a ser evidencia de saber que a través de Él recibimos esa purificación para vivir una vida, amén, en donde estemos en completo estado de pureza. Bendito Dios, muchos de nosotros sabemos a través de la palabra de Dios que el día que venga Cristo, la iglesia completará esa perfección. Pero nosotros debemos ir por ese camino.
como este lema, amén, general que ha elegido nuestro hermano Stuart, amén, coordinador general, amén, y la esposa, el espíritu y la esposa dice ven, amén, pero esa esposa va a decir ven cuando esté limpia y purificada y en perfecto estado, amén. La palabra de Dios dice sin santidad nadie va a poder ver al Señor. Para llegar a esa santidad nosotros debemos estar purificados cada día, hermano. Debemos purificarnos y no cansarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Él conoce nuestros corazones, Él conoce lo que nos cuesta. Por eso, hermanos, los animo a que usted pueda tener esa relación con Dios y también con su líder si algo le está haciendo dificultoso en este tiempo. Él ha puesto a su ángel para que sea de ayuda para nuestra vida, para que la iglesia pueda seguir adelante marchando y no encerrarnos en nosotros mismos. Yo puedo, y pasa un año y no podemos avanzar. Y a través de Dios que ha puesto a sus líderes para hacer este trabajo, así como Dios en este tiempo, el Señor me ha provisto en este tiempo para traer su palabra, ser de bendición los unos con los otros. Porque el líder cuando prepara, el Señor también nos habla y nos pone en ese espejo y nos dice, tú estás así, Patricia, y todavía tenemos que cambiar cada uno, amén, para llegar a ser esa mujer, amén, ese varón perfecto que el Señor desea para nosotros, amén. Que Dios pueda bendecirlos a través de esta palabra, los animo a que puedan leer, amén, que puedan meditar en los 10 mandamientos, hermanos. Si algo hemos estado dejando de hacer para el Señor, volvamos porque somos de bendición, de utilidad para su iglesia. Que cumplamos cada uno nuestra función. No hay nada difícil para el Señor. Él está dispuesto, amén, a bendecirnos si nosotros deseamos acercarnos a Él. Amén. Y serle fiel al Señor en todo lo que ha encomendado a su iglesia. Que pueda ser de bendición. Amén. Vamos a hacer un llamamiento al altar, amén, mientras compartimos una alabanza, amén, y aquel que quiera, amén, el Señor, que pueda obrar en su corazón, en su mente, si algo le está haciendo difícil, usted puede acercarse al trono de la gracia, porque tenemos el libre, amén, de llegar, amén, como estemos ante la presencia de Dios, y Él hará con nosotros conforme a su voluntad, amén. Esa fuerza que necesitamos para seguir adelante, esa cosa que debemos dejar de nuestra vida pasada, o quizás ser como a veces mucho el pueblo de Israel que miraba atrás, nosotros podamos mirar hacia adelante, amén, que Él nos ayudará. Bendito sea el nombre del Señor, oramos al Señor, hermano, y si alguien tiene necesidad, bendito Dios, el Señor está aquí, amén, Él está aquí, amén, bendito Dios, para limpiarnos, para purificarnos, para la